Nos acompaña la doctora María Elisa de Juane y hoy vamos a conversar sobre trastornos en el lenguaje. Importantes temas. Bienvenida. Dale, muchas ¿Cómo gracias. está? Vamos a ampliar un poquito de este tema, trastornos en el lenguaje. ¿A qué nos vamos a referir específicamente? Básicamente nos referimos a aquellos signos o aquellos síntomas que los papás generalmente les alarma o les preocupa acerca del lenguaje. Es Ok. importante establecer que el lenguaje pues, va a tener distintas etapas de acuerdo a la edad del niño y distintas adquisiciones, y entonces pues más que nada pues debemos estar alerta ante los síntomas de alarma que puedan presentar los niños. Esto desde que están pequeñitos, desde que nacen. Desde que nacen. El lenguaje, o sea, se empieza a adquirir ya desde dentro del útero. El niño tiene la capacidad de ir escuchando la voz de su mamá o la voz del entorno e ir familiarizándose con sonidos, tonos, música, lo que pasa alrededor del niño, el latido del corazón, y esos sonidos pues le son familiares. Ya el niño entre los 0 a 3 meses, y toda forma de lenguaje es todas las formas de comunicación, tanto las verbales como las no verbales. La presencia de la sonrisa social, el responder ante un estímulo, el empezar a balbucear, las primeras, Llora. la modulación de la voz, el llanto, son formas de comunicación y son formas que se establecen en el lenguaje. Entonces ya en los primeros 3 meses lo primero que nos debe llamar la atención es ese niño que no fija la mirada, es ese niño que no vocaliza, no empieza a vocalizar, que empieza a partir de los 2 meses, que empieza que el acu y todas estas tonalidades, la tonalidad o las alzas y las bajas de la voz del bebé cuando está vocalizando. Yo he escuchado mucho que cuando el bebé nace, o sea, siempre debe llorar. Es como si fuera una regla, no sé. Que si no llora así como usualmente uno escucha a un bebé cuando está naciendo, puede ser algo que preocupe. ¿Esto es un mito o es una La verdad que es la primera vez que escucho este ¿En mito, serio? así que lo voy a poner en la colección, en la bolsa de los mitos. No está relacionado, o sea, el Ok. bebé llora al momento de nacer, los pulmones se expanden, empiezan las primeras bocanadas de aire y hay un llanto reflejo que reacciona pues al exterior. Si el bebé no llora, puede ser por distintas causas y no necesariamente todos los bebés que nacen tranquilos Ok. y después ya empiezan a llorar, se ponen más inquietos, pasan una fase latente donde el niño pues empieza como a quedarse más dormidito. Hay bebés que nacen un poquito más deprimidos, por decirlo así, o requieren un poquito de estimulación al momento de nacer, ya sea al secarlo, frotarlo, y el niño pues responde al estímulo. Eso es otra cosa completamente diferente Ok. y no tiene que ver con el lenguaje. Claro, así mismo se da, me imagino, en la etapa del crecimiento, cuando uno dice, mi niño tiene 3 años y otra persona dice, el mío también, y este habla hasta por los codos, y esta no ha dicho ni una sola palabra. Creo que es el tema de la Entonces, interacción. sí, es el tema de la interacción. Entonces, ya después de los primeros 3 meses, pues lo que vamos viendo pues son los síntomas de alarma, el fijar la mirada, la presencia de sonrisa social, la presencia de carcajada, la interacción del niño en los primeros 3 meses. Entre los 3 y los 6 meses ya empieza el grito, la tos, empiezan a modular más la voz, a utilizar ya la B, la M, la P dentro de la vocalización que utilizan. Ya tienen toda una conversación, un jolgorio, como puedes llamarlo. Balbuceo, no El balbucea, balbuceo, bueno, el balbuceo no, se ve más. más temprano. Sí, exacto. Empiezan con lo que son las vocalización, ya empiezan a balbucear y empiezan a modalizar, Todo el mundo escucha mamá, papá y mamá. papá. Todo el Mira, mundo y no empieza es la pelea. frustrante, o sea, y no es frustrante cuando está llorando o está súper inquieto y uno no puede identificar qué es. Ahí es donde entra el tema de poder estudiar si es que tiene hambre, si es que algo le Exacto. duele. Eso es por descarte. complicado. Entonces ya luego empiezan con el pa, pa, pa. Y el te, el papá y el mamá, pues tienen ese orden. Las mamás siempre dijo primero papá que mamá. Y eso es porque La facilidad. es más fácil decir te, papá que mamá. Entonces esto es una No es progresión que de se sientan lenguaje. especial, no es que se sientan especial, ¿ah? Ok. Totalmente. Ya empiezan a reconocer, a relacionar el gato o el perro con gato, Guau, miau, el guau. De repente dicen guau guau a todos los animales, ya todos. sea la cabra, el chivo, el conejo, todos le dicen guau Sí. guau. Eso también es parte del lenguaje. El agua, antes del año ya el niño tiene un lenguaje, 8 o 10 palabras, que están relacionados, pero requiere mucho estímulo del entorno.
mucho el interactuar con el niño, el hablarle constantemente, el limitar el acceso a las pantallas, que también lo hemos mencionado. Ya después, el niño a medida que va creciendo, ya después de los 2 años, pueden tener un lenguaje mucho más amplio, donde el niño ya empieza a conectar palabras y decir frases. Y eso sí o no, ya las identifica. Claro, Por ahí sí, ya va. o tengo hambre, o Agua. quiero las zapatillas, quiero la pelota, dame esto. Ya el niño empieza a integrar las palabras y desarrollar el lenguaje, y ya después de los 3 años el léxico pues se cuenta por miles de palabras, por más de ¿En 1000. qué momento uno puede hacer estimulación temprana con los niños en casa con estas figuritas, agua y decirle Siempre, agua? antes del año, sí. Antes del año es importante el utilizar lo que son las flashcards, Las flashcards. los cuentos también son los libros tienen, sobre todo que no tienen palabras, sino que tienen las figuras, los cuentos y uno básicos. que le pone Porque palabras. ellos aprenden por imitación. Entonces, Claro. si ellos no tienen por dónde imitar, pues no lo van a haber un retraso en la adquisición del lenguaje. Estar cantarles. alerta a los signos de alarma, o sea, el niño que no hace contacto visual, el niño que no sonríe, el niño que no modula, el niño que mantiene un tono de voz neutro, que no hay lo que hacemos normalmente, que subimos y bajamos. Exacto, que no mostramos emociones en la voz, ya entonces ya te empieza a dar signos de alarma. Ya cuando el niño llega a cierta edad no tiene ninguna palabra, y no confundamos las palabras completas y claras al medio lenguaje que puede tener el niño. El niño puede tener una variedad de palabras o fonemas o onomatopeyas que se recuerdan el guau, el miau, el rum rum, son también formas del lenguaje que también se pueden considerar como Yo palabras. creo que ahí es donde entra el miedo a veces, que uno dice, bueno, mi niño todavía está no ha dicho una sola palabra y no entra en temor y en pánico, si es que, aunque le estemos hablando, si es que es algo no No, y pasa el o no niño, está pero sucediendo el bien. niño comprende, exacto, pero el niño comprende, o sea, tú le puedes dar un comando, el niño te hace caso, te identifica, ve y búscate las sandalias, ve a la cocina y trae un vaso, entonces el niño va y responde a los comandos. Entonces ahí sí hay un grado de comprensión donde el niño todavía no se ha soltado más en el lenguaje, porque le hace falta ese clic que desarrolla el lenguaje. O sea, importante recalcar que si no es de una forma que no reacciona, pero sí de otra, no está mal. Ahí es Exacto, como pero que se da. siempre transmitirle la inquietud a su pediatra para ver si requiere alguna evaluación adicional. Importante siempre estar seguros, y por eso se le manda el tamizaje auditivo a todos los niños pequeños. Y durante los primeros años, la verdad que yo recomiendo siempre durante toda la vida realizar pruebas de audición, porque puede haber los niños que sufren de infecciones respiratorias a repetición, que tengan otitis, pueden tener una alteración de la audición. Si yo no escucho, no puedo aprender a hablar. Después en la escuela los problemas. Infecciones en el periodo durante el embarazo puede causar sordera congénita. Ese niño nunca va, o sea, no escucha, entonces obviamente no adquiere el lenguaje. Entonces hay que hacer el descarte, buscar patologías que pudieran estar relacionadas con el lenguaje. Definitivamente estos factores son importantes. El entorno, el modificar el entorno, el eliminar totalmente las pantallas, tablets, celulares, televisión, produce un retraso del lenguaje importantísimo. No saben el impacto que produce, y eso tiene que ver con la cantidad de cuadros por segundo que puede transmitir una pantalla, que el ojo simplemente, a simple vista, nosotros normalmente no vemos el paso de los cuadros por segundo, pero el cerebro lo logra registrar, y eso desorganiza mucho el O sea, cerebro. tener cuidado con eso, entonces. Antes de los 2 años los niños no deben estar expuestos, porque es donde es la fase más crítica de su lenguaje, en la adquisición de lo que es la expresión, la comprensión, la integración y todo lo que es el desarrollo del lenguaje, que es mucho más complejo que lo que se puede explicar en un espacio de televisión, ¿no? Importante, bueno, tomar conciencia Sí, de sí, ello, claro. ¿no? Porque a veces uno cree que esto nos va a ayudar a que no llore más el niño. No. Y lo buscamos Es decir, como un medio Pero de lo puede distracción. cerrar también, Exacto. ¿no? Lo puede Como un abstraer de las distractor, o cosas. sea, me voy de viajes y tengo que cargar las películas para que el niño se quede tranquilo todo el día. Cante, interacciones, jueguen, o sea, hay 1000 actividades que puedes realizar Hágalo, con los pero niños. por periodos cortos de tiempo, ¿no? No es que a las 8 horas de tablet. 0 tablet. Cero. Cero En menos de tablet, 2 años. Menos de 2 años no procede. Ah, Amael. no, Toma no, nota. nunca. Eso no puede pasar. Gracias, doctora, por habernos acompañado esta mañana Igual. e informarnos, y a todos los televidentes, para que tomen nota y sigan los consejos de nuestros especialistas, que son sumamente importantes. Listo, mil gracias, de verdad. Gracias, Doc. Bueno, De nada. hora de irnos, nos hay vamos. tiempo Ya, para más. doctora, ya no tenemos más tiempo para 9 seguir con el en programa. punto mañana, ya saben. Chao, chao.